La voz de los protagonistas. En Contextos. Y ya está con nosotros Toño Miranda en este contexto psicológico. Toño, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Bien, Marcela, buenos días. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasó el día de ayer. Bueno, comentaba el día de ayer de el tirador en Las Vegas, de qué tiene que ver la personalidad o qué lleva a una persona en estas circunstancias a tener un acto, pues digamos ya histórico para la nación norteamericana. En principio pudiéramos pensar que iríamos desde la parte psicopatológica individual. Es un individuo que tiene una psicopatía, que es una psicopatía o un trastorno antisocial, donde no hay una culpa, donde se transgreden los derechos de los demás, donde se daña a las demás personas sin sentir alguna empatía hacia ellos. Hay un placer en esta situación. O nos podemos ir del lado también que muy pocas veces se nombra, pero es este esquema de autoagresión que tienen algunas personas que termina haciendo una combinación bien interesante, desgraciadamente, desafortunadamente, que es toda persona con altos índices de depresión y con intentos de suicidio en potencia se convierte en un homicida que al final del día puede tener este evento, un evento grande, matar, asesinar a un sinfín de personas y al final perder la vida. Obviamente pudiéramos pensar que no perdió la vida bajo su propia mano, no fue un suicidio, pero en realidad el evento nos lleva a pensar que la esperanza que tenía era terminar al final del día siendo también asesinado, ¿no? Entonces tenemos el concepto psicopatológico individual. ¿Qué es psicopatológico individual? Cuando hablamos de que una persona tiene una enfermedad mental y termina agrediendo a los demás. Pero luego viene el contexto social del que nos hemos intentado explicar las últimas ocasiones de los fenómenos sociales y que nos llevan a ciertas patologías en momentos específicos de la vida, ¿no? El permitir las armas en Estados Unidos, en que cualquier persona con una licencia puede portar un arma para defenderse, la legalidad de poder utilizar esa arma, y curiosamente que tengamos a un ciudadano norteamericano blanco que termina hablando un poco de esta permisividad inconsciente que luego se le da a las personas y entender desde el punto de vista de ellos que hay una supremacía y a través de esa supremacía poder agredir a lo que es diferente, a lo que no me gusta o a lo que no piensa igual que yo. Entonces son esos elementos que me parece que luego hay que considerar. No nada más es la psicopatología individual, sino el fenómeno social que lleva a que este tipo de personas sientan que tienen más permiso bajo esta administración norteamericana de expresar su odio y su incapacidad para tolerar las diferencias. Uh-huh. Ahora, déjame decirte algo, Toño, porque luego cuando hay un acontecimiento tan trágico como esto, que no me explico cómo una sola persona puede terminar con la vida de 59 y herir a 500. O sea, me parece que tuvo que haber sido frenético su accionar y por supuesto totalmente desquiciado su comportamiento. Sí. ¿Se puede justificar que haya sido un brote esquizoide o una situación que inclusive lo protegiera en su responsabilidad si en algún momento hubiera tenido que responder ante la autoridad? Sí, puede ser porque nosotros podemos pensar desde el lado empático y decir cómo una persona llega a hacer esto. Sí puede existir este brote y puede existir la posibilidad de que sea una persona que no tenga conciencia sobre las cosas. Es importante también aquí recalcar que tendríamos que irnos a la historia, a sus relaciones. Creo que el hermano es el que comentaba que era una persona tranquila, que era una persona solitaria. Luego cuando hablamos de personas solitarias y tranquilas, pues digo, igual y son personas que están guardando todo el enojo, toda la frustración. Y hay cierto tipo de personalidades que ahorita platicábamos de la antisocial, que es la violenta, que por decirlo coloquialmente es la que todo el mundo conocemos. Pero hay una personalidad que es esta personalidad autoagresiva que tiene que ver mucho con la depresión.
es la gente que se lastima, se autosabotea, que no llega a un fin, que se la pasa lastimándose inconscientemente. Obviamente en el extremo sano, por decirlo de alguna manera, que no va a llegar jamás a agredir a alguien o atacar a alguien. Pero cuando esa depresión llega a un momento más grave, más fuerte, y no hay una sensación de dónde agarrarse, por decirlo de alguna forma, terminan teniendo este tipo de eventos y este tipo de reacciones. Mucha gente pudiera decir que desde la psicopatología, que es una personalidad bipolar, sí tendríamos que ver el historial, el tipo de relaciones que establecía, el tipo de pensamientos que tenía. Pero una persona que está en el piso número 32 y se pone a disparar, obviamente sí hay un dolo, sí hay una responsabilidad. Y lo que pudiéramos decir en un peritaje sería que hay atenuantes sobre su personalidad, que a lo mejor pudiera ser que tuviera una personalidad depresiva que le haya llevado a un suicidio, luego de asesinar a más de 50 personas, que él pensaba asesinar a más personas aún, no nada más a 50. Ahora, el hecho de que su papá hubiese sido uno de los más buscados, también una persona sociópata, sí. ¿Tuvo alguna repercusión en una persona, en la conformación de una personalidad como la de este sujeto? Sí, desde luego. Hay que recordar que la identidad de un chavo o de una persona, no era un chavo, ya era una persona mayor, se da a través de lo que uno quiere. Hay un proceso de identidad que es imitación, identificación y luego el proceso de comerse, lo que es la introyección, de hacer lo propio. Entonces, una persona que vive viendo violencia, que es una persona que es el más buscado, que es una persona que está reconocido malamente, que es una de las cosas que mucha gente psicópata admira, ¿no? Llegar a esos extremos. Digo, tiene el índice es histórico el dato, pues, es la primera vez que tienen tanta gente en un evento, ¿no? Entonces, finalmente logra vencer la imagen del papá, porque él logra hacer algo más de una manera masiva. Pasaba esto, digo, si lo vemos en proporción en lo político, esta guerra en Irak, ¿no? De los Estados Unidos, el hijo termina por de alguna forma hacer lo que el papá dejó el pendiente, ¿no? Si lo vemos desde la psicología, es como decir, yo voy a terminar la obra de mi papá todavía más fuerte, y no por razones políticas, sino por razones personales. Pero hay un pacto de lealtad con el papá. Sí, claro. Es que tienes que ser, para ser tu papá y para crecer, que es un rito de hace mucho tiempo, de toda la vida, tienes tú que terminar la obra de tu papá. ¿Y si el papá no tenía ninguna obra? No, digo, eso es una... No, socialmente... Porque puede suceder, ¿no? Sí, no, pasa en muchas ocasiones donde el padre no tiene... ningún sentido de vida. No, aunque para algunas personas el sentido de vida pudiera ser no tan trascendente como para otras. Para él, por ejemplo, sería llegar a algo más alto. Estamos elucubrando, no sabemos, no conozco la personalidad, pero me parece que sí tiene que ver mucho lo del papá. En algún momento de su vida nadie hubiera podido en algún momento dado decir, esta persona puede ser potencialmente peligrosa. Sí, lo tuvieron que haber hecho, nada más que no lo adviertes, porque este tipo de personalidad luego son muy retraídos y son personas que están elucubrando las cosas, no se relacionan. Hay dos tipos de psicópatas: el que es como el seductor, el vividor, el que embauca mujeres, el que hace tranzas, y el otro que es más retraído, de bajo perfil, y termina planeando durante muchos años esta situación. Entonces, o sea, su objeto de vida es eso. Sí, claro. Es que yo creo, digo, esto es totalmente a título personal, él ya sabía que lo iban a matar. O sea, nadie, digo, a menos que sea Rambo, que iba a salir de una situación ahí, en una balacera, pues lo iban a herir o lo iban a matar. Pero ¿cómo puede llegar a tener esa frialdad total y absoluta de planear con ese arsenal la muerte de tantas personas? O sea, no hay un sentido de humanidad
No hay. No hay conciencia, no hay remordimiento, no hay algo que te frene. ¿Algún neurotransmisor falló? ¿Alguna sustancia bioquímica falló? A lo mejor tendrían que haberle dado serotonina y frenar la dopamina, ¿o qué fue? Sí, claro. Bueno, hay un programa que sacó Discovery Channel hace poco, ¿no? Del bien se hace o se nace. Y hablan de mucha gente psicopática y de asesinos seriales. Y dicen muchos que se van por la sustancia en el cerebro, ¿no? Y muchos se van por la situación social. Entonces no saben si nace o se hace, es un debate. Pero la realidad aquí tienes un elemento narcisista bien importante que hablábamos un poquito de la sociedad, es cómo muero. Finalmente voy a morir recordado, ¿no? O sea, es un sentido de vida malamente perverso, atroz, y que tendrían que hacer algo los norteamericanos para que esto no se vuelva un modelo, porque luego se da mucho el copycat, que luego terminan a ser imitadores. Toño, déjame preguntarte algo que bueno, es una polémica y está en discusión ahora mismo, lo que es el freno a las armas en Estados Unidos y en el mundo entero. ¿Qué personalidad debe de tener alguien que es capaz de tener un arma? No para cazar, que también sería cuestionable en algún momento dado, sobre todo por un sector muy, muy férreo del público en función del tema. ¿Qué personalidad tiene alguien que es capaz de tener un arma? Porque tú tienes un arma para usarla. Sí. No la tienes para verla. Se supone. ¿Ah? ¿Qué rasgos de personalidad? Mira, la personalidad del asesino es exactamente la misma personalidad del policía. El buen policía tiene que tener la misma personalidad del asesino. La novela de Thomas Harris del Dragón Rojo, de Hannibal Lecter, cuando lo capturan dice, es que tú me capturaste por algo, porque tienes mi misma personalidad. La diferencia es la ética, los valores y el sentido. Tú, para tener un arma tienes que tener una personalidad dura, fuerte, con una autoestima establecida. El asunto es que el psicópata se parece mucho a esa personalidad, porque es duro, con proyecto de vida. Nada más que acuérdate que el psicópata tiene algo que, pienso yo, afortunadamente tenemos nosotros, que es la culpa. El psicópata no siente culpa, siente placer al dañar al otro y al dañar las normas. Y se supone que el policía bueno debe de cuidar eso, pero con el mismo pensamiento del asesino. Entonces ese es el gran debate. Tiene que haber moral. Pero esta sociedad nuestra, esta posmodernidad, que ya huele a rancia, y que la verdad de las cosas es que está dejando paso y dando paso a otras manifestaciones. Estamos generando un caldo de cultivo propicio para que los sociópatas emerjan. Yo creo que estamos creando un caldo de cultivo tan bueno que para los sociópatas nos gobiernen. Contundente. Tenemos un sociópata en Estados Unidos, ¿no? Hay un estudio ahora de 27 psiquiatras que asociaron la personalidad de Trump con la personalidad de Hitler. O sea, que estamos hablando de un momento difícil, ¿no? Y aparte tenemos un tipo que no tiene un CI alto. Entonces se cuenta que haces una combinación. Diría mi abuelo, no, es bueno tener a alguien con iniciativa, pero lo peor es tener un tonto con iniciativa. Bueno, yo me lo sabía de otra manera. Bueno, es que no lo podemos decir al aire, pero imagínate en un país tan poderoso, con tanto arsenal, y luego está en competencia con el otro que también como que le brinca la cadena de repente, el de Corea. Entonces sí estamos hablando de tensión, ¿no? Bueno, lo bueno es que hay un francés ahí en medio que sí parece ser que piensa bastante. Pero, entonces, podríamos decir, los gobernantes, sí, cada uno con sus dilates y con su manera de ser, ¿nos enferman a la sociedad? No, la sociedad los elegimos por el momento en el que vivimos. Es Maduro. No, o sea, tú dices, ¿por qué eliges Chávez? ¿Por qué eliges a esta gente? Porque la gente dice, es mejor que nos abusen de nosotros, pero que nos gobiernen, a que nos den libertad. Yo sé que hay asegúnes y hay diferentes por miedo a la pérdida del status quo. Sí, claro. Es mejor que nos digan por dónde y que nos roben,
a que no nos digan por dónde y a que tengamos la incertidumbre. Exacto. Del cambio. Sí, el otro día decían en el contexto del desarrollo humano, el licenciado decía algo maravilloso: no estamos acostumbrados a tolerar la incertidumbre. Y la vida tiene incertidumbre en todo momento. Entonces decimos, incertidumbre, violencia, inseguridad, pues que venga el ejército, ¿no? Entonces ahí se da vuelta. Y esto ya ha pasado antes, claro. ¿No? Porfirio Díaz, Revolución, y luego vuelven a poner los mismos, y la otra vez Porfirio Díaz. O sea, le estamos dando vuelta al asunto. Y digo, y en Estados Unidos, que esté Donald Trump nos hace ver, digo, un gran porcentaje de la población norteamericana votó por él. Y votó como opción. Oye, y déjame regresar al tema de cómo los gobernantes en algún momento dado, bueno, son un reflejo de nosotros como sociedad. De ¿sí? Nuestras necesidades. De nuestras necesidades, pero también al mismo tiempo, un gobernante o te saca adelante, porque finalmente un gobernante con liderazgo. Sí. Sí. No un gobernante con autoridad, que son dos cosas bien diferentes. Sí. Y entonces o un gobernante te saca adelante o te hunde en el pozo, sí. Porque puede tener un liderazgo sin sentido. Déjame ir a la pausa comercial porque sí, tengo preguntas para ti. 9:28, 22 grados centígrados. ¿Liderazgo es control? Regresamos. ¿O no necesariamente se ejerce el liderazgo desde el control? Ándale, qué buena pregunta. El liderazgo tiene que tener un grado de control. Sí, tiene que tener un grado de control. Lo que pasa es que yo siento que luego la población tendemos mucho a darle demasiado poder a las autoridades. Y en ese poder, la autoridad, dejamos en manos de la personalidad de la autoridad si es capaz o no es capaz de ejercer lo que necesita el pueblo en ese momento. Bueno, y hablábamos de la diferencia entre liderazgo y autoridad. Sí. Una cosa es ser líder y otra cosa es ser autoridad. Sí. La autoridad estatal, ¿la percibes a ti con esta necesidad como de la reafirmación a través del control? Sí, sí me parece que es un liderazgo antiguo, como del Entonces, no, pero no hablamos de liderazgo, ¿no? Porque es que yo creo que desde ahí ya nos estamos equivocando, porque yo insisto en esta gran diferencia. Una cosa es el liderazgo y otra cosa es la autoridad. Bueno, no es el liderazgo que necesitamos, o sea, no es un liderazgo más no incluyente, es un liderazgo más fuerte, que también a veces la población es el que pide, lo que decíamos ahorita con Maduro, es alguien que mande pero que sepa. Y a mí me parece que esta administración es mucho más fuerte que la administración pasada, es una administración más, mira, por ejemplo, podríamos hablar del liderazgo de Cermeño. Me parece un liderazgo totalmente opuesto. Orgánico, total. Sí, como muy... natural. Exacto. O sea, tú ves a la persona y la gente lo quiere. O sea, y es una persona que transmite tranquilidad. Quizá no un liderazgo como los de antes, no el liderazgo de estos impuestos, sino más tranquilo, más benevolente, me parece. Y este liderazgo del gobierno del Estado me parece un liderazgo más fuerte, más cuadrado, pero que también sirve en momentos de crisis. O sea, creo yo que ahí está la gran diferencia. Pero me digo, a mí me gusta más el liderazgo, por ejemplo, de Cermeño, a lo mejor poniéndole un poquito más de fuerza, un poquito más de colaboradores con más decisión estaría ideal, ¿no? Y acá del lado de Moreira, pues yo creo que un poco más incluyente. Pero luego la autoridad requiere contrapeso y eso es lo que no les gusta mucho, el contrapeso como para equilibrar sus decisiones. Sí. Un buen líder sabe que los contrapesos son necesarios. Es que yo creo que hemos tenido muy mala oposición. O sea, el contrapeso tiene que estar al nivel de esa oposición. O sea, tiene que ser también inteligente. A mí me parece este señor bastante inteligente. Muy inteligente, ¿no? O sea, y aparte Moreira me parece una persona fuerte, pero que necesitamos el contrapeso del otro lado, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que Guillermo Anaya no es tan fuerte como ese tipo de liderazgo. Me parece que un liderazgo más fuerte, no sé, te pudiera decir, Marcelo se me hace una persona fuerte. Marcelo Toro. Ajá, como dura. Digo, hablando de oposición, digo, ahorita yo no veo a Morena ni al PRD, pero creo yo que tiene que ser al mismo nivel, con la misma fuerza. Y esa misma fuerza ayuda a que contrarreste ese tipo de liderazgo. ¿Y cómo ves la imagen de Miguel Ángel Riquelme? Fuerte, dura, terca, obstinada,
Pero esto puede ser visto desde lo positivo y lo negativo, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que porque hay que ser obstinado muchas de las veces. Hay que, y le quitamos la obstinación por la perseverancia y la constancia. Sí, la terquedad de lograr algo. Es que no, digamos, los rasgos de personalidad, a menos de que sea psicópata, no puede ser ni bueno ni malo. O sea, tiene sus características. Una persona terca te va a ayudar mucho, pero una persona terca en una decisión, pues no va a incluir a nadie. Pero, por ejemplo, vamos a poner a Riquelme respecto a Olmos, el anterior, me parece que decaye, ¿no? Tenemos una persona más decidida, más aventada, a lo mejor un poco terca, no escucha mucho a la gente, pero me parece una persona diferente del PRI. Si no me parece una persona tan rígida como me parecería el gobernador, ¿no? Pero, y del otro extremo veríamos a Cermeño. Anaya me parece un poco más social, de inteligencia más social, como más de imagen. Ajá. Y nos dicen desde acá, liderazgo o autoritarismo. ¿Las autoridades no necesariamente son líderes? Los líderes no necesariamente son autoritarios. No. Un líder se gana el respeto, un autoritario se gana el miedo. ¿Se gobierna con respeto o con miedo? Es pregunta. No se debe de gobernar con respeto, con la capacidad de que la persona pueda dirigir muy bien. El asunto también es que hay que ver las circunstancias, de dónde venía la administración de Riquelme y de Moreira. Era un momento de inseguridad que había que tener la mano fuerte y ser un poco más duros, me parece, y ahí yo sí creo que hay un acierto, porque sí hay dureza debido a las circunstancias. Yo pudiera decir, por ejemplo, que a nivel empresarial Donald Trump es una fregonada, ¿no? Pero a nivel político, social y empático es malísimo. Entonces, no es ni bueno ni malo, es de acuerdo a las necesidades que vaya teniendo la población. Ahora, la población específicamente de Torreón es muy particular. Muy particular. Digo, los estudios de mercado los brincan. A ver, y en ese sentido, ya que estamos en este análisis, si tuviéramos que hacer una generalización, ¿cómo ves al ciudadano torreonense? Más participativo, más aventado, más de moda y tradicional. O sea, en Torreón un lugar te dura un ratito y lo desaparece. Muy conservador, ¿no? Aquí es después de que eres novio y luego andas un rato y luego ya te casas, tienes tus hijos, los metes a determinada universidad y se acabó el asunto. O sea, somos tradicionales, somos regionalistas y somos personas que no tenemos una identidad tan definida después de tanto tiempo. Por ejemplo, a diferencia de la gente de Monterrey, que se casa con la gente de ahí. Y aquí somos muy tradicionales. Entonces, a mí si me preguntas ahorita, ¿quién sería? Digo, yo no tengo ningún color, ni verde, ni azul, ni amarillo, ni negro. Si tú me dices un candidato ideal para el momento que está viviendo Torreón, se llamaría Marcelo. Parece ideal, él se me hace ideal para el momento que vive Torreón. Porque me parece una persona de bajo perfil, pero fuerte, y aparte que sabe estar detrás de... ¿no? O sea, como que ahorita se están aventando piedras y aquí no es aventarse piedras, sino ser proactivo, productivo y estar diseñando programas para el futuro. Ajá, y nos están pidiendo y urgiendo. Nos falta Durango, por favor, hablen de Durango. De Durango, bueno, Durango es una característica totalmente diferente. Pues Durango viene de una situación de años y años y años de un gobierno, ¿no? Un gobierno que ya se estaba haciendo viejo. Era necesario el cambio. Habrá que ver si ese cambio es verdaderamente lo que la gente necesita. Pero hay una dinámica muy diferente entre la gente de Gómez y Torreón, ¿eh? Digo, yo soy de Gómez, durante mucho tiempo he vivido en Gómez, pero yo creo que la gente de Gómez somos diferente a la gente de Torreón. La gente de Gómez somos un poco más tardados en decidir, no somos tan involucrados, batallamos un poco incluso para pagar, ¿no? Yo veo que la gente de Gómez luego regateamos más, pero somos más sólidos. Creas, es también la de Torreón, ¿no? Fíjate que la de Torreón se me hace más emprendedora, se me hace más aventada. Yo he tenido negocio de un lado y del otro y creo que en Gómez sí tiende la gente a bajar un poco la productividad. Me parece más movida la gente de Lerdo, a pesar de que hace mucho tiempo le decían que eran los dormidos. Yo siento que la gente de Lerdo participa más. La de Gómez sí tiene mucha participación de acuerdo al candidato, y cuando los candidatos son generalmente los Herrera, la gente participa enormemente porque hay una identificación con ellos muy alta. Ajá. ¿Por los resultados? Sí, yo creo que por los resultados. Ajá. O porque... O sea, ellos tienen un liderazgo ahora sí natural, es decir, pues desde toda la gente vida lo sigue.
o hay un autoritarismo que luego da lugar al miedo. No creas, yo creo que también hay un respeto, ¿no? Yo creo que sí hay un respeto, y respeto ganado, pero sí me parece que intentan trabajar de una manera que, bueno, se ve cuando salen del gobierno ellos que estuvieron. O sea, dices tú, mira, estuvieron otra vez aquí y crece la ciudad. Oye, y en relación a que del lado de Durango tenemos en 2 municipios mujeres, la señora Leti y la señora María Elisa. Sí. ¿Cuál es tu impresión en relación a esta misoginia y que lo platicábamos antes de entrar al aire, que todavía permanece, a lo mejor un poco más disfrazada, a lo mejor un poco más benévola, pero finalmente misoginia? Fíjate que yo la veo más en Lerdo. La veo todavía más en Lerdo. No veo en Gómez veo mucho respeto hacia las señoras, sobre todo porque se asocia mucho con su papá. Pero allá en Lerdo veo como mucho golpeteo luego en algunas declaraciones, incluso a veces digo, esta declaración, por ejemplo, del presidente me parece no de incapacidad, ya me parece de estrés y de presión claro que va a entender que 1 minuto y 5 minutos no es lo mismo, pero en un momento de estrés ya lo maneja muy mal, y me parece que en Lerdo luego hay ciertas declaraciones de la alcaldesa que caen en esto, ¿no? Como que se resbala en ciertas declaraciones que son relacionadas con la presión. Porque luego se presiona mucho. Sí, creo que Lerdo es un municipio todavía mucho más tradicional que el de Gómez. Bien, pues muy interesante el tema, Toño, te agradecemos mucho tu presencia la mañana de hoy en Contextos y pues estaremos dándoles el seguimiento oportuno. Lo que sí es cierto es que el público, casi por unanimidad, en los comentarios que nos comparte a través del WhatsApp, nos dice: Trump es un sociópata declarado, y tal vez algunas de nuestros gobernantes a lo largo y ancho de México también lo son, pero ellos no declarados, más bien velados. Bueno, puede ser. Veremos. Muchísimas gracias, Toño. Un punto de contacto. Al contrario, en Twitter, tu Twitter estamos @NeuroMiranda, y en Facebook Toño Miranda, el psicólogo de cabecera. Muchas gracias.